leer a la hora que quiera y donde quiera. Vamos a hablar otra parte de la historia de las imágenes del Señor y la Virgen del Milagro. Para contarnos al respecto está con nosotros la profesora de historia Alfonsina Barraza. Le damos los buenos días. Bienvenida, Alfonsina de Buenafuente. ¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Qué relación tiene la Fundación de Salta con las imágenes del Señor y la Virgen del Milagro? Bueno, en realidad todo lo que es el proceso de fundaciones de ciudades siempre tenían como una misma estructura. O sea, el fundador que venía con una especie de manual para fundadores en donde se le decía exactamente cuáles eran los pasos que tenía para seguir para fundar la ciudad. El proceso de fundación era básicamente un rito que era muy sencillo, en donde se colocaba un palo, un poste que se llamaba la picota, y en donde se ponía un acta escrita clavada en el poste que decía: a los 16 días del mes de abril, bla, 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 se funda la ciudad de tal en tal denominación. Todo el mundo hacía lo mismo, digamos. Sí. ¿Sí? En el caso de las fundaciones que se hacen generalmente acá en el NOA y las primeras fundaciones en todo lo que ahora es la Argentina, generalmente las ciudades llevaban nombres de santos, ¿sí? Santa María de los Buenos Aires, San Miguel de Tucumán, San Salvador de Jujuy, pero nuestro fundador, que era un poco egocéntrico, le pone Ciudad de Lerma, le pone su apellido. Sí. Y la ubica en el Valle de los Salta, probablemente. Entonces él pone Ciudad de Lerma en el Valle de Salta. Y el resto del rito incluía el que se designen, se dice, los solares, o sea, las manzanas, los terrenos para que se haga la iglesia matriz, la casa del fundador, las huertas, las estancias, el cabildo, se lo marcaba con piolas, hilo, etcétera, y después sonaban tambores, esa era parte del rito, y después al último dormían bajo las estrellas, ¿sí? ¿Por qué? Porque obviamente de la ciudad, ¿qué había? El palo. Sí. No había nada más. Nada más. No quedaba más que dormir Sí. bajo las estrellas. De ahí que este rito algunas veces hacía que la ciudad tarde en convertirse en ciudad, porque obviamente de la ciudad lo que había, vuelvo a insistir, es un palo, ¿sí? Entonces, si los pobladores anteriores, los indios, no permitían que esta ciudad se funde o siga progresando, la ciudad se perdía y había que hacerla de nuevo, ¿sí? Sí. El caso de Santiago del Estero, en el caso de Salta también se trató de fundarla cerca de San Carlos, en el Valle Calchaquí, cerca de Camposanto, por acá, bueno, y finalmente se elige este emplazamiento. Y que, bueno, don Hernando de Lerma tenía una personalidad bastante complicada, el señor, y se pelea con el obispo que había venido a acompañar la fundación, que era el obispo Victorio. La cosa es que 10 años más tarde... ¿Por qué se pelean? ¿Qué pasó? Él tiene Hernando de Lerma era espantoso. Él tenía como una personalidad muy, muy complicada y realmente se venía peleando con todos. De hecho, al adelantado que se decía la gente que venía a tratar de hacer las fundaciones previas, que se llamaba Gonzalo de Abreu, lo había puesto en un cepo durante 10 días. Cepo, no sé si ubiques, como esa especie de tormento. Es lo que vemos en las películas, sí. Que te hacen poner las manos, la cabeza y te ponen sí. otro palo arriba para que no te puedas mover. ¿Por qué lo había puesto? ¿Por qué lo había puesto? Porque, bueno, había fallado en su plan de hacer el proceso de poblamiento, de fundaciones. Y o sea, cuando llegó no estaba como él quería. Chao. Lo ponen en el cepo 10 días y finalmente Gonzalo de Abreu muere. ¿Por el cepo? Y sí, obvio, yo calculo que después de 10 días de estar así, el pobre. Y bueno, la cosa es que esta personalidad es bastante compleja. El obispo don Francisco de Victoria se enoja con él y se vuelve a España, y cuando se vuelve a España, 10 años más tarde decide mandar una imagen de un Cristo para la ciudad esta que se había fundado, y esta imagen con otra que venía para Córdoba, lo que hacen es seguir la ruta monopólica que se llama, es decir, siguen el recorrido que seguían todos los barcos que venían necesariamente a vender cosas a América. Si uno lo piensa, si estás en España, la cuestión tendría que venir por el Atlántico, pero en realidad llegan por el Pacífico. Ajá. ¿Y es porque la ruta monopólica tenía un solo puerto habilitado en España, que era Sevilla.
tenían que salir todos los mercaderes desde el puerto de Sevilla en un grupo de barcos que se llamaban flotas y galeones. Las flotas son las flotas mercantes, galeones son los galeones de guerra. Entonces iban todos juntos. ¿Por qué? Porque le tenían miedo a los piratas. Claro, para Entonces, cuidar todo. claro, pasaban todos juntos en delegación desde Sevilla hasta Cuba. Y de ahí un grupo se iba para lo que sería América del Norte, a Veracruz, al puerto de Veracruz, y otro pasaba caminando por el Istmo de Panamá, hacían una gran feria en Portobelo, en Panamá, y de ahí los esperaban otros barcos para que los pasen por el Pacífico hasta el puerto del Callao en Lima. Entonces imagínate toda la movida que era. Todo lo que hay que hacer para traer semejante algo cosa. hasta acá. Exacto. Salían en 2 épocas, que era abril y en agosto, no se podía salir antes, y los puertos autorizados eran estos exclusivos. ¿Qué pasaba con el puerto de Buenos Aires? No estaba autorizado. ¿Por qué? Porque todavía no estaba poblada esa parte del virreinato, o sea, No nosotros había éramos la cantidad de gente que para necesitaban nada, para claro. autorizar. Y era obviamente nuestro lugar, nosotros acá en Salta dependíamos del virrey del Perú, porque no estaba el Virreinato del Río de la Plata, sino que estaba, nuestra sede era en Lima. Entonces todas las cosas llegaban básicamente a Lima. El puerto de Buenos Aires es un puerto de contrabando. De contrabando. De contrabando, ahí, ¿por qué? Porque los ingleses, en vez de hacer toda la ruta que demoraba, claro, pasaban desde Inglaterra derecho al puerto de Buenos Aires y metían todo lo que querían por Buenos Aires y por Colonia del Sacramento. De ahí que este puerto no era autorizado hasta la creación del Virreinato del Río de la Plata, muchos años más tarde, después de la fundación, que fue en 1776. De ahí que 200 años más o menos hemos tenido de entrada de productos de manera ilegal por el puerto de Buenos Aires, y esto, bueno, hacía que, por ejemplo, las imágenes del Milagro hayan llegado al puerto de Lima y no hayan llegado al puerto de Buenos Aires. Le decimos, Itatí, a la audiencia que está sentada acá con nosotros en nuestros estudios, la profesora de historia Alfonsina Barraza. Los que quieran mandar mensajes, hacer consultas y demás, ¿a dónde lo pueden hacer? Marcela, la audiencia puede enviarnos sus consultas a los teléfonos 387 41 47 505, 387 4858 977, o bien en las líneas fijas 421 4208 o 421 41 99. Y el enojo con el obispo Victoria era porque no le habían puesto el nombre de algún santo o había otra cosa no, lo más. que pasa, como dicen, la personalidad de Hernando Lerma era de una persona que confrontaba muchísimo. O sea, buena parte de los vecinos tampoco lo querían. Y es más, lo que lo dicen hubieran puesto es, en el cepo, todos los a vecinos, él, claro. todo a él. No, en realidad cuando él se va, le cambian el nombre de la ciudad y en vez le ponen Ciudad de Salta en el Valle de Lerma, claro, al revés de Ciudad de Lerma en el quería. Valle de Salta, lo que había quedado, pues, bueno, algunos sostienen de que era como un mal recuerdo el nombre de Lerma entre la gente porque era bastante complicado. Era licenciado don Hernando Lerma, algunos dicen que tenía 27 años cuando vino, otros decían que tenía 30 o 33 años, pero bueno, una persona muy joven, pero la personalidad de buena parte de estos adelantados que llegaban de España era gente que en España, en Europa no tenía muchas posibilidades, ¿no? Son los primeros migrantes. Claro, no es que vinieron los mejores, sino lo que haya muestra complicaditos, sí. Es tan complicado. Una muestra de ello era que los primeros barcos lo trajeron con presos. Sí, porque claro. era o morirse en la cárcel o morirse en el océano, mar, porque creían que la tierra era cuadrada, entonces ya se iban a caer o había elefantes o plana y habían elefantes abajo y demás, ¿no? Sí, como salía en la serie esta Los Piratas del Caribe, en la película, lo que creían ellos es que ellos decían el mar de los sargazos, pensaba que era como una suerte de pulpo que se tragaba los barcos y demás, y que sale muy, muy bien retratada ahí en la película. Todo lo que era el mar y las profundidades del mar ellos las desconocían absolutamente. De hecho, el plan cuando hace Colón justamente lo hace diciendo que iba a hacer un recorrido que era rarísimo para la época. La gente, por supuesto, no lo querían acompañar, no le querían financiar, no le querían dar plata, no querían hacer nada porque le tenían terror a el mar, a alejarse. De ahí que cuando se necesita hacer este viaje, los portugueses, por ejemplo, el plan que tienen es ir bordeando el África.
y van a llegar a la India, de hecho lo hacen, ¿sí? Sí. Colón dice, bueno, yo voy a llegar a la India, pero no bordeando el África, sino voy a dar la vuelta, ¿sí? Por supuesto que no lo querían acompañar, no querían dar plata, y él presentó su proyecto a distintos reyes, y recién le lleva el apunte la reina de España, que bueno, le dice, bueno, yo te doy la autorización, pero no te doy la plata. Claro. La plata la va a ir consiguiendo de distintos mercaderes, burgueses, que eran los que iban acompañando los procesos estos de poblamiento en otros lugares, pero bueno, le costó un montón. De ahí que la gente, como vos decís, la gente que viene, era gente que, claro, los presos los sacaban de la cárcel. Claro, vaya y acompañe la tripulación. Era como Pirata del Caribe, lo Tal peor cual, es los o sea, más más o fieritos, menos sí. venían así, Tal ¿no? cual. Entonces, bueno, los que han venido después a hacer el poblamiento no eran justamente los que estaban en muy buena situación económica en Europa. Entonces, bueno, Pizarro y Almagro, los que vienen, por ejemplo, a todo lo que es el Perú, a disputarse el oro de los incas, algunos dicen que su profesión, digamos, su ocupación en España era ser porquerizo, era chanchero. Chanchero. Sí. Y que viene acá y bueno, es el que lo toma preso a Tupac Amaru, a Atahualpa, y lo pide una recompensa en una habitación de oro completa, y la gente llena la habitación de oro para sacarlo a Atahualpa, y finalmente lo mata. Después de recibir la recompensa. Después de recibir todo sí, el oro. Sí. Bueno, toda esa gran pelea que dura, son como 40 años que se están peleando los descendientes de Pizarro y Almagro por el oro de los incas. Tuvieron sumamente una gran ambición toda esta gente que estaba llegando, y más un desconocimiento rotundo de lo que era el lugar, más vale, porque mezclaban mucho también su propia fantasía con lo que estaban viendo. De ahí que ellos busquen, en el caso de América, cuando están llegando, bueno, son famosas las historias que ellos buscaban el Dorado, Ajá. que también hay una película, que buscaban ciudades de oro, gente de oro, cosas de oro. Cuando llegan, por ejemplo, a Cusco, que era el ombligo del mundo, la capital del imperio incaico, la descripción que hace don Pedro Cieza de León, que es uno de los cronistas de la conquista, dice, el templo era de oro, las paredes son de oro, los objetos son de oro. O sea, todo lo que la crónica de Pedro Cieza de León muestra que estaban fascinados con el oro. Todo el tiempo dice oro, 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 oro. Entonces, claro, obviamente estas cartas, se llaman relaciones las cartas que escriben desde España, desde América a España, mostraban una cosa que los que se venían decían, acá vengo a encontrar todo el oro, ¿sí? De ahí que, bueno, encontraron en algunos casos el oro de los incas, se disputaron para siempre, y en otros casos, como acá, cuando llegan no había nada. Digamos, ¿Y acá qué hacían entonces? No podían secuestrar a nadie, estaban no los podían hacer pobladores nada. indígenas, eran bastante los calchaquíes, que cuando empieza el proceso de fundación empiezan a juntarse, armaban unas suertes de uniones que se llamaban confederaciones, desde lo que es ahora la parte de la Quiaca, todo el costado de la parte oeste, digamos, de Jujuy, Salta, Tucumán, Catamarca, y armaban grandes rebeliones. Justamente la fundación de Salta se da en medio de las luchas de los calchaquíes porque los españoles no se instalen. Entonces, bueno, nosotros tenemos... Y eran duros los muchachos. Durísimos, durísimos, sí. 100 años de guerras. 100 años de guerra. 100 años de guerra. Entre los calchaquíes y los españoles. Bueno, permanentes se llaman resistencias, las que... o sea, las poblaciones indígenas que no permiten que los españoles se instalen, y se llaman... Encima que no teníamos oro, teníamos aborígenes. Un montón de... Sí. Así habrán dicho los que vinieron, ¿no? Obviamente. Y los que estaban decían, otra, ¿qué vienen a hacer esto acá? ¿Qué se vienen a meter? Porque ellos ya estaban recontraorganizados, chochos, no tenían ningún problema, ¿qué vienen? Sí. La cosa es que, bueno, cuando empezaron a instalarse, obviamente la idea es poblar para poder conseguir un lugar que les permita llegar al Potosí, que era también dentro de toda esta esperanza de enriquecerse, era la montaña de plata, ¿sí? Se había descubierto en 1543, se había encontrado esta fabulosa mina de oro, que es como
Que todavía la siguen explotando. Ay, sí, es impresionante. sí, sí, todavía la siguen explotando. Y se sigue explotando a la gente. Y se sigue explotando sí. a la gente de la zona. Que lo hicieron, bueno, murieron millones. Incontable la cantidad de indios que murieron para sacar la plata de las minas. De hecho, la mina es como el Cerro San Bernardo, es un pequeño, o sea, es un cerro, pero que está a más de casi 4.000 metros sobre el nivel del mar, de modo tal que había, obviamente, cuando encuentran la montaña de plata, todo el mundo fascinado, pero el tema es que había que sacarla la plata de ese lugar, y ¿quiénes lo van a sacar? ¿Cómo lo hacían en esa época? Lo van a hacer los indios. Uno ve ahora un montón de máquinas, un montón de cosas, no, pero claro, antes no había nada, ¿no? No, o sea, había que desprender la plata de la roca y se la hace con un proceso que se llama la amalgama, que es mezclar la plata con mercurio. Habían unas minas de mercurio en Huancavelica, en Perú, que hacían que, bueno, los indios hacían un procedimiento machacando con sus propios pies, descalzos, la plata, la mezclaban con mercurio para separarla de la roca. Todo lo que es, bueno, nosotros ¿qué le producía a los pies? Morían como moscas. En la mina, nosotros hemos visto los mineros chilenos y todos los problemas que tienen. En las minas, con las diferencias de temperatura, con, por supuesto, una tecnología absolutamente pobre en comparación de lo que pasa ahora, y que encima ahora también vemos los problemas que tienen los mineros. Por supuesto. Eran como unas cuevas subterráneas que se iban haciendo con escaleras muy precarias, bajan, sacan la piedra de adentro de la montaña y la iban subiendo en pequeños canastos. Algunos dicen que llegaban hasta 30 kilos. Lo subían sobre la espalda, iban subiendo sobre esas escaleras, la tienen que sacar. Bueno, todo un procedimiento que implicaba movilizar muchísima mano de obra, y esa mano de obra van a ser los pobladores antiguos, que estaban felices en su vida, tranquilos, sin necesitar de la plata, salvo para sus adornos. Claro. Porque no manejaban dinero, porque no lo necesitaban. No era su interés, además. Obviamente, y bueno, el que arma toda esa movida va a ser el virrey Toledo. Y él va a hacer justamente este proceso de poblamiento, va a mandar a poblar, pero también la idea es mandar a conseguir mano de obra. De ahí que salen todos los... no venían a conocer nuevos lugares, sino venían a enriquecerse, claro, venían a enriquecerse, a sacar la plata. A enriquecerse. Claro. Eso es lo que implica justamente el proceso de conquista. Vienen, por supuesto, con unas ideas de acomodar y difundir la religión y demás, pero también implicó una gran mortandad de las poblaciones aborígenes, y sobre todo tratando justamente de organizar este trabajo de las poblaciones indígenas para que puedan sacar la plata de las minas y poder llegar con más facilidad a este famoso puerto del Callao, que es el que los va a llevar directamente a España. Ahora, realmente terrible para la gente que vivía acá haber vivido eso, porque el tema de la colonización y el tema de la religión también fue bastante complicado, porque el que no se convertía también lo mataban, ¿no? Totalmente. O sea, no era una cosa de... No era optativo. Lo vamos a convertir si quería, si no quería, si no querés directamente... Era un derecho que tenía te matamos. La corona española. Ellos tenían una especie de bando, ¿sí?, que se llamaba el requerimiento. Que era como eso que se tiraba así. Claro. Y que le decían, tenía dos palitos al final, ¿o no? Pero se tiraba salía así como y le decían papiros, que en este requerimiento los instaba a las poblaciones indígenas a convertirse a la religión y a decidir aceptar de buen grado la dominación de España, o si no, la corona española tenía el derecho de hacerles la guerra. Y de matar. Y obviamente lo decían en castellano, se paraban en la puerta, leían. O sea, ni siquiera en la lengua de ellos. No, más vale que no, porque es un desconocimiento y un ninguneo rotundo de lo que sería la cultura, el idioma y todo lo demás de las poblaciones indígenas. Que en algún momento, por supuesto, ellos... obviamente desde el desconocimiento y la ignorancia pensaban que todos los indios eran iguales. Entonces, cuando vienen, por ejemplo, los misioneros jesuitas, cuando vienen, hablan el quechua, porque era el que
hablaban los incas. Claro. Pero obviamente en otros lugares, bien, nosotros acá no nos manejábamos con el quechua, nos manejábamos con el cacán. Claro, y no lo entendían. Entonces, bueno, quienes difunden el quechua son los misioneros jesuitas. Ellos. Claro, porque ellos son los que les hablan a los indios en otro idioma que ellos creen que es el que hablan los indios, todos los indios en general, como que creyeran que como nosotros vivimos acá en América hablamos todos inglés, pone. Sí, sí. ¿Sí? Es como, bueno, un absoluto desconocimiento y, bueno, ese proceso de aculturación que se llama es la imposición lenta, implacable, sistemática y sostenida de lo que va a ser la cultura, la religión, las costumbres, el idioma de otros que no eran los que estaban poblando, que en un momento fue incaica y después fue española, y dentro de la española también incluye esta voluntad de querer hacerlo del lado de los indios, pero desde el desconocimiento, y por lo tanto los hablaban en quechua, que tampoco era el... Tengo mensaje, Alfonsina, dice un oyente o televidente, en la historia del mundo se luchó por tierras y riquezas, mataron y murieron millones, Sí. no solo en América, me Totalmente. dicen. Otro dice, no venían a persuadir, pero es igual que ahora, dice, aceptás la paritaria sí o sí, si no cachiporra, dice. Bueno, pero ahora no te matan, digamos, te matan de hambre, pero no te matan a tiro, o te ponen en el cepo, Sí. o todo ese tipo de cosas. Y pregunta a otro oyente o televidente, dice... si es verdad, como se canta y como dice la historia, todas las peripecias que tuvieron que pasar las imágenes para llegar a Salta. Sí, eso dicen, que justamente llegan, como decíamos, las imágenes que había mandado el obispo por la ruta monopólica, van a llegar, o sea, tienen que pasar desde Lima para Salta, lo hacen con mulas, obviamente, y han llegado, la otra imagen que habían mandado dice que pasa para Córdoba, y acá ya estaba, no sé de dónde, la imagen de la que es la Virgen del Milagro. Ajá. La van a ubicar en la iglesia matriz, que no es la catedral. ¿Que no es la catedral? No, la iglesia matriz era la que habían construido los jesuitas, que estaba donde ahora es en Time. Uh-huh. Y lo que viene a ser el Centro Cultural América, Sí. una iglesia preciosa, grande, que en todas las pinturas previas que había sobre la ciudad se la ve con un campanario triple, y que la van a derrumbar a principios del siglo XX, cuando, bueno, mucho tiempo después que los van a echar a los jesuitas, que cuando hacen la fundación tenían todos los terrenos, que serían desde el Colegio de Jesús, y la manzana esta que es la que va entre Mitre, Balcarce, España y Caset. Entonces, esta super iglesia era la iglesia matriz, ahí estaba, habían guardado ahí la imagen del Señor del Milagro, y bueno, estaba ya la imagen de la Virgen, que hace que cuando se produzcan los temblores, 100 años después de la fundación, en 1692, un sacerdote jesuita, que es el que diga que él tuvo una visión, que era que había que sacar este Cristo que estaba guardadito de hace mucho tiempo en la iglesia. Estos terremotos van a ocurrir efectivamente. Obviamente, yo no sé si las réplicas duran todo el día, como es que dicen que duran. Obviamente de eso no hay muchas posibilidades de saberlo, pero sí que sí se despuebla, no es que se pierde la ciudad de Esteco, ¿sí? Como la gente tiene la idea. No es así, que se pierde todo. Que se abre un cráter y ¡pum! Mueren todos. ¿Qué pasó con la ciudad de Esteco? Que eso es muy interesante. La ciudad de Esteco, Talavera de Esteco se llama, también tiene, como te decía, este rito de fundación como tenían todos. Sí. Algunas, te vuelvo a decir, las ciudades prosperaban en función de... Yo me acuerdo que mi abuelita me contaba, se perdió la ciudad de Esteco y viene una señora. La señora que se da vuelta y se convirtió en estatua de sal. Claro, y que viene caminando por la ruta 934. ¿Cómo es eso? A ver. No, obviamente
la ciudad tardaba en hacerse real como todas las ciudades que decimos, ¿sí? Hay que poblarla, hay que sostenerla, hay que tener una actividad comercial que permita que esta ciudad funcione. Todo vinculado, nosotros decimos, dentro de lo que se llama el espacio peruano, que son todas estas ciudades pequeñas que se habían fundado y que todas producían algo para vender a Potosí, para obtener, como se dice, retorno en metálico, para tener plata, digamos. Entonces, todas estas pequeñas ciudades fueron armando cosas para vender a Potosí. En algunos casos tienen comida, porque obviamente Potosí está en una zona absolutamente desértica, entonces toda la ciudad que está abajo, que se instala la Villa Rica, claro, del Potosí, a la vera de la mina, necesitaban comida, agua, ropa, mula, iluminación, todo lo que significaba una ciudad que era sumamente poblada, opulenta, que tenía la misma cantidad de población, dice Galeano, que lo que sería París o Londres en ese momento. ¿Sí? Qué bárbaro, bueno, también por la mina. Por la mina. Entonces, todas las ciudades pequeñitas que se habían fundado a la vuelta era para producir algo para Potosí. En el caso nuestro, la ciudad de Salta, lo que tiene es que es la base del comercio de mulas. Nosotros en Sumalao lo que teníamos era esa superferia que se hacía con las mulas que venían de Santa Fe y de Córdoba y que se las vendía, se esperaba acá que pasen el invierno, se hacía la invernada de las mulas, para que las mulas bebés tengan los cascos fuertes como para subir la montaña. ¿Por qué? Porque la mula es el animal que es el que se usó para el transporte por excelencia, porque la mula no se cae, la mula no se despeña. Es por eso que se Claro, claro, y que tiene, bueno, obviamente la mula no es un híbrido, ¿no es cierto? Es el resultado de la cruza de yegua y burro, ¿sí? La especie caballo y la especie burro. Entonces hay que hacer todo un tratamiento, digamos, para que se produzca. ¿Y qué pasó con la ciudad de Esteco? Quedamos ahí. Seguimos. Bien, cada una de las ciudades vendía cosas. Esas ciudades que venden tienen su retorno, como se dice, en metálico. En algún momento Esteco tenía sus posibilidades de vender sus productos, que seguramente, como los de acá de Salta, incluyen el ganado mular, algún tipo de alimento, aceite, cuero, cebo, pabilos para las velas, ¿sí? Ese tipo de cosas. Cuando con el tiempo este comercio empieza a decaer, la ciudad empieza a... Claro, la gente empieza a abandonar. Empieza a migrar a otro lado. Claro, empiezan a abandonar la ciudad. No, vamos a ver nunca también, la señora que viene... No llega la señora, no llega. ¿Por qué? Porque, se dio vuelta y... los de Esteco lo que dicen es que les avanza el monte. Ellos están cerca del monte, entonces tienen muchos animales, presencia de toda esta víbora, toda esa cosa que están ahí. Claro. Y obviamente, si no sostienen la fundación, les avanza el monte. Claro. Literal. Entre que les avanza el monte, se van yendo porque no tienen mucho... actividad económica, cuando se producen los temblores... Me está tirando un mito, yo decía, ya va a llegar la señora... La mandan a despoblar, sencillamente, o sea, la abandonan. La abandonan, mira, no es que se abre la tierra y caen. Por Dios, qué se bárbaro. hace, bueno, se mezclan mucho los relatos bíblicos, la imagen que tenía, con Esteco era como una especie de Sodoma y Gomorra, claro, ¿sí? De la Biblia, donde la gente se portaba mal. Exacto. Y que los mercaderes se divertían y eran todos pecadores y todo eso, y que bueno, hacen que obviamente la mujer, por curiosa y todo eso, es que se da vuelta, y también con toda esa connotación que tienen, y que viene caminando. Obviamente está pegado con todo lo que es la imaginación de la época. De la gente. Acá mensaje dice, lo que dice esta señora está bien, pero los indios también se mataban entre tribus, en luchas atroces donde degollaban a niños, mujeres y ancianos. Otro mensaje dice, hola, buen día, le comento que la iglesia de los jesuitas abarca toda la esquina desde Time hasta la Galería Palacio, donde si la visitan se conserva todavía parte de sus paredes del lado del restaurante Juana Manuela a la vista, dice, tras de la barra se lo puede ver y también subir a los pisos superiores. Sí. Otro mensaje, viendo su programa, señora Marcela, gracias por haber invitado a la señora Alfonsina Barraza. Escuchándola nos ayuda a conocer parte de nuestra historia de América y a comprender parte de cómo fue y aún sigue siendo maltratada.
una clase magistral, la suya, ¿no? La felicito, dice, es para escucharla toda la mañana. No, acá yo me tengo que ir a las 9 y los muchachos cuando yo me voy aplauden, hacen fiesta, baile, todo, porque se desesperan porque me vaya, pero la vamos a poder invitar otro día a Alfonsina Barraza. Realmente muy interesante, pero me quedo mal con el tema de que yo esperaba que venga la señora de Sal, que Estaba se dio llegando, vuelta, claro. la curiosa y demás, ¿no? Claro, no, uno va por la ruta y no la No ve, viene, no está no viniendo, viene. no estaría llegando. Muchas de bueno, en esas momentos en donde está muy pegada también la cuestión del mito Sí. con la realidad, va a hacer que justamente la gente tenga esas ideas bastante mezcladas de lo que traen de Europa y sus ideas sobre la religión y demás. En todo lo que es el camino que une las ciudades con Lima o las ciudades con el puerto de Buenos Aires después, van a tener estos santos que la gente interpreta como que Los se quieren salvadores. quedar. Entonces, por ejemplo, el señor de Sumalao, como decía el tema de la feria de mulas, el señor de Sumalao es también como que la mula se queda. Bueno, obviamente la mula se empaca, pero porque pobre mula cargaba muchísimo Claro, peso. no es Entonces, que el santo se quería quedar, quedar, sino que la mula no quería irse. Ya estaba ¿sí? loca la Claro, mula. pobre mula. Entonces, bueno, muchos de en todos estos altares y estas pequeñas celebraciones religiosas están regando todo lo que es la ruta monopólica, la ruta del camino que habían marcado desde España. Pero muy interesante, Alfonsina, la vamos a invitar de nuevo. Bueno, muchas gracias. Gracias por venir. Gracias. Nosotros nos vamos a ir a la pausa escuchando al obispo de Jujuy, Daniel Fernández, que nos cuenta la parte religiosa de lo que fue el milagro y su visita a Salta. Lo escuchamos.